A continuación, se detallan los significados de los códigos de error más comunes en los aires acondicionados General Electric, identificados con la letra E, así como sus posibles soluciones. Antes de analizar cada error para solucionar una falla, es importante destacar que, en muchos casos, restablecer la unidad apagándola y desconectándola de la corriente eléctrica por varios minutos puede solucionar algunos problemas. Además, según el tipo de error, es común que las fallas se deban a falsos contactos en conexiones, cables flojos, problemas en el cableado o contaminación por polvo, objetos o insectos. Si tras realizar estas acciones, el código de error persiste, se recomienda tener en cuenta la siguiente información. Código de error es 0. Para la mayoría de equipos, indica un problema con los parámetros de la memoria EEPROM en la placa electrónica de la unidad interior del aire acondicionado. Solución. A. Desconecte el equipo de la electricidad. B. Localice la memoria EEPROM en la placa electrónica interna, identificada como un componente integrado de 8 pines. C. Con un multímetro, mida las resistencias eléctricas cercanas a la EEPROM. Si alguna presenta un valor alterado, reemplace la resistencia defectuosa. Devuelva a encender el equipo y verifique si el error persiste. Si el problema continúa, sustituya y reprograme la EEPROM o reemplácela con una de una placa electrónica similar. Código de error E1. Indica una falla en la comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior. Solución. A. Verifique y asegure las conexiones y el estado del cable de comunicación. B. Compruebe la estabilidad del voltaje de alimentación desde la red eléctrica. En caso de voltaje inestable, considere usar un estabilizador. C. Con un multímetro en la escala de voltaje de corriente continua, verifique la señal entre el cable de comunicación y el neutro. Un valor oscilante indica señal activa, mientras que un valor constante sugiere problemas de comunicación. D. Inspeccione los optoacopladores del circuito de comunicación. E. Si el problema persiste, considere reemplazar la tarjeta de control. Código de error E2. Este error se refiere a una falla en la detección del cruce por cero de la señal de corriente alterna, lo que afecta el funcionamiento de los componentes electrónicos. Solución. A. Verifique el circuito de cruce por cero en la placa electrónica de la unidad interior. B. Inspeccione el optoacoplador, como el PC817, o cualquier componente etiquetado como ZCD o 0X. Se reemplace los componentes dañados si es necesario. Código de error E3. Indica que la velocidad del ventilador de la unidad interior está fuera de los parámetros normales. Solución. A. Limpie el ventilador y asegúrese de que no haya obstrucciones, verificando el giro libre del eje del motor. B. Si el ventilador usa un capacitor, compruebe su estado y reemplace si es necesario. C. Con un multímetro, inspeccione el triac en la placa electrónica que controla el ventilador. Reemplace los componentes defectuosos si es necesario. Códigos de error E4, E5 y E6. Mayormente estos códigos indican fallos en los siguientes sensores de temperatura. E4. Problemas en el sensor de temperatura, ubicado en el serpentín de la unidad interior, conocido como sensor de pozo o anticongelamiento. E5. Problemas en el sensor de temperatura, ubicado en el serpentín de la unidad exterior. E6. Problemas en el sensor de temperatura ambiente, ubicado en la unidad interior, encargado de medir la temperatura del aire del local a climatizar. Solución. A. Pruebe ambos sensores de temperatura. B. Desconéctese el sensor y mida su resistencia con un multímetro en la escala de kiloohmios. C. Si posee el manual del equipo,
Compare el valor medido de resistencia eléctrica del sensor con el valor de resistencia del manual. Si el valor difiere significativamente, reemplace el sensor. Pruebe que al frotar el sensor con la mano la resistencia disminuya. D. Si la resistencia es 0 o infinito, cambie el sensor. El código de error GP en un aire acondicionado indica un fallo en el interruptor de temperatura, ubicado en la parte superior del compresor. Es importante recordar que la temperatura más alta del ciclo de refrigeración se presenta en la descarga del compresor, justo después de que el gas refrigerante es comprimido. Por esta razón, el interruptor se encuentra en la parte superior de la carcasa, muy cerca de la salida del refrigerante. Temperaturas excesivamente altas en el compresor puede disminuir la viscosidad del aceite, afectando la lubricación adecuada del compresor, perjudicando progresivamente la parte mecánica del compresor.